Ya está. Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a Proyecto Camaleón. Hoy estamos aquí con Marina Amores y Daniel Muriel y vamos a leer un poco una pequeña presentación acerca de su trabajo. Super Mario, Nathan Drake, Mad Max, Alan Wake. El mundo de los videojuegos siempre se ha enfocado a un público masculino. Cuando las mujeres han entrado al mundo del videojuego, siempre ha sido rodeada de polémica y, por desgracia, de sexismo. Hasta hace poco, la última noticia que sacudía este mundo era el cambio de aspecto físico de la protagonista de la nueva edición de Horizon Zero Dawn, que despertaba los comentarios más desagradables. Pese a todo, muchas mujeres han hecho de este mundo parte de su identidad. Una de ellas es la periodista Marina Amores, más conocida como Blissy, que junto al sociólogo Daniel Muriel viene para presentar con nosotros Un mes en Tinder siendo mujer gamer, ensayo que denuncia el comportamiento sexista de muchos de los hombres que forman parte de esta comunidad. Marina, Daniel, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo estáis? ¿Estáis contentos? ¿Estáis a gusto por cómo está yendo el libro? Sí, sí, la verdad es que sí, quizá no hemos elegido el mejor momento para lanzar libro, que es el verano, la verdad, Sí, porque vamos a dejar como quizá la promoción más fuerte para después del verano, pero sí, estamos contentos de haber lanzado este libro por fin, que ha costado bastante, sobre todo por una pandemia en medio, pero bueno, estamos muy contentos con el resultado. la verdad es que es una época, Sí, perdona que en te ese corte, sentido, un poco complicada esta época. efectivamente, y además, bueno, estamos contentos porque realmente al final el libro ha salido, porque, bueno, en principio iba a salir mucho antes, pero bueno, apareció esta famosa pandemia y trastocó muchos de nuestros planes, como me imagino a mucha gente, por desgracia. Y la verdad es que, bueno, sí, el momento ahora mismo, pues igual estamos en verano, no es igual el momento más adecuado, pero sí que vamos, ya estamos empezando a mover, las cosas por lo menos que nos han llegado han sido comentarios muy, muy positivos. Y bueno, y esperemos que a lo largo del verano y después ya en septiembre, cuando se reinicie el curso, pues podamos darle mucha más difusión. Mm, Nosotros también lo esperamos porque la verdad es que tenéis un proyecto muy interesante, un proyecto que nació, como vimos en la entrevista, la primera entrevista que realizaste, en la presentación de este libro por primera vez. Como vimos, nació de un artículo que queríais escribir, pero se os fue un poco de las manos porque teníais muchísimo material y al final realizasteis un libro entero. ¿Cómo es este proceso de transformar algo tan en principio que iba a ser tan cortito, tan pequeño, en un libro entero? ¿Cómo ha sido el proceso ese? Dani. Sí, en ese sentido sí, es cierto que, como bien dices, a ver, tenía un objetivo muchísimo más modesto y era hacer un artículo. ¿Qué ocurre? Que llega un momento dado Mm. que Perdona, ves Dani, Dani, que, espérate un momento, 2 segundos. Que es que no se te está escuchando en directo y no sé por qué es. vale, No sé por qué es. Ah, vosotros sí me escucháis, ¿no? sí, 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 sí. Vale, pero no se te estaba escuchando a ti. Vale. Vale, vale. Ahora sí se te va a escuchar. Vale. Perdóname porque ha sido Perfecto. un pequeño error. Pero bueno, por favor, vuelve a repetir la, la Respuesta. respuesta porque si no, aquí la gente no se ha enterado. Perfecto. Pues bueno, como bien decías, tenía un objetivo mucho más modesto, era hacer un artículo, bueno, algo mucho más corto, más concreto, pero enseguida nos dimos cuenta de que había mucho material, o sea, tras hacer el experimento, que duró efectivamente, como bien dice el título, un mes, que había tanto material y tanto análisis que realizar que, bueno, pensamos que podía dar para algo más que un simple artículo. Entonces ahí fue cuando, bueno, empezó a tomar cuerpo, sobre todo con las conversaciones que tuvimos, las posibilidades de darle primero una especie de marco teórico, una explicación de cómo funciona Tinder, explicar la propia metodología del experimento y luego el análisis en sí mismo, que es un poco el corazón, ¿no?, del libro y de, bueno, lo que tiene más sustancia y jugo en todos los sentidos, tanto buenos como malos. Y entonces ahí surgió la idea de, bueno, pues ¿por qué no hacer un libro que, aunque sea cortito,
pero que bueno, que en sí mismo yo creo que va a tener mucho de lo que sacar, analizar y dar que hablar, y que creo que también es importante, ¿no? Que salga a la luz. Nos preguntábamos a la hora de ver la entrevista que hicisteis con Bene, por cierto, una recomendación si no conocéis el canal de Bene, que vayáis ahí y veis la genial entrevista que hicieron tanto a Marina como a Daniel. Nos preguntábamos si el libro al principio partíais con una hipótesis o si no sabíais bien qué os ibais a encontrar dentro del mundo de Tinder. Yo creo que íbamos bastante a ciegas. Evidentemente hicimos una parte teórica que es, nos documentamos sobre cómo funciona el algoritmo, qué hay detrás, usamos de bibliografía principal el algoritmo del amor, del libro de Judith Duportel, que nunca sé cómo pronunciarlo, pero bueno, es una periodista que tiene un libro sobre Tinder, que recomendamos aquí muchísimo. Y pese a que más o menos no íbamos a ciegas totalmente porque teníamos esa parte teórica, al final la práctica fue bastante sorpresa porque no habíamos estado previamente ni Daniel ni yo en Tinder, entonces no sabíamos muy bien qué se cocía por ahí y mucho menos si lo acotábamos a una vista gamer, por así decirlo, ¿no? Entonces sí que a ciegas totalmente no íbamos con una teoría de la mano, sabíamos por qué funcionaba Tinder de la manera que funcionaba o por qué se nos aparecían ciertos tipos de perfil más que otros. Podíamos hacernos una idea y sí que en el libro, de hecho, que citamos, se mezcla un poco la investigación y la teoría con la práctica desde la experiencia personal de la autora, pero claro, no sabíamos cómo de extrapolable podría ser la experiencia de esa autora y luego más en nuestro experimento, que es algo que no se había hecho, ¿no? Que era pues desde un perfil gamer mujer. Habéis escogido un tema que a día de hoy se habla mucho, del que se habla mucho a día de hoy, que son los videojuegos, y lo habéis introducido también en una aplicación que se utiliza mucho entre la gente más joven, como es Tinder. ¿El libro va dirigido hacia estas personas o va dirigido hacia todo el mundo? ¿Qué creéis vosotros? Yo creo que una de las potencialidades de este libro es que tiene un público bastante diverso, un público, digamos, teórico bastante diverso, porque obviamente, pues estamos hablando del campo de los, o sea, se cruzan, ¿no? La cultura gamer con cuestiones de las aplicaciones de ligue en internet tipo Tinder, que bueno, que podemos pensar que apela a un público más o menos joven, aunque ya el mundo gamer creo que ya apela a un espectro muchísimo más amplio, pero también estamos apelando a cuestiones de estudios de género, a marcos de interpretación desde el feminismo, que yo creo que aborda un público que es muchísimo más amplio, ¿no? Y yo creo que también es muy importante que esto se acerquen a ello gente que, por ejemplo, no tenga ni idea del mundo gamer o que no tenga ni idea del mundo Tinder, pero que realmente le va a sacar muchísimo partido y se va a sorprender, porque incluso tanto Marina como yo, que podemos tener bastante experiencia, por ejemplo, en el campo del mundo de los videojuegos, ¿no? Y igual Marina más en el campo Tinder que yo, pero bueno, que podemos tener un conocimiento de esos universos o de esas confluencias. Nos sorprendieron muchas cosas, nos llegaron a sorprender, ¿no? Algunas de las interacciones y las cosas que vimos. Entonces, a otra gente yo creo que también es muy importante que se acerquen a esto para que vean qué se está cociendo en estos universos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que va a apelar a un público muy diferente, que no solo tiene por qué tener intereses en las aplicaciones de ligue o en los videojuegos, ¿no? Sino que va mucho más allá, ¿no? Y tiene que ver con relaciones de género, tiene que ver con cuestiones del heteropatriarcado, tiene que ver con cuestiones de machismo, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho donde rascar. Habláis mucho en el libro acerca de la metodología que empleasteis para un poco desarrollar cuáles son las tendencias que se llevan en Tinder y cómo funciona un poco la aplicación social con ese sistema de Elo que también explicabais en la entrevista con Bene. ¿Creéis que las personas que están dentro de Tinder, los usuarios, conocen bien de cerca este sistema o creéis que más bien son desconocedores? Yo creo que por completo son desconocedores. De hecho, hasta tal punto que, bueno, yo después del libro me he puesto a investigar mucho más, ¿no?
y creo que una muestra muy clara de ello, de hecho lo hablé con Dani a posteriori, es que hay un montón de bios repetidas, calcadas, o a lo mejor le cambias una palabra clave, pero es absolutamente la misma, ¿no? Y es porque hay un montón de usuarios masculinos de Tinder que se van a foros y a webs de incels de cómo ligar más y se cogen los consejos de cómo usar Tinder para ligar más literalmente al pie de la letra. Entonces, hay un montón de bios masculinas de Tinder calcadas porque son tan torpes que no solo no quieren saber qué hay detrás de Tinder, sino que además copian todos los consejos que leen por ahí, ¿no? Es como, me parece súper patético, pero es que de verdad que no son conscientes y al final lo único que quieren es ligar, entre comillas, digo entre comillas, porque al final en mi cabeza no cabe que realmente esperen ligar con según qué contestaciones y hostilidades que se manejan ahí, pero sí, yo creo que el desconocimiento es puro totalmente, porque además sí, de saber un poco qué hay detrás de Tinder, usarían Tinder también de otra manera, más allá de no ser hostiles y de no tener comportamientos de odio explícito a mujeres cuando estás ahí supuestamente para ligar con ellas, ¿no? Y dentro de esta perspectiva que vosotros abordáis en el mundo de Tinder, ¿qué importancia tiene la identidad gamer? Que es algo de lo que ha hablado mucho Dani y su libro anterior se llama así, si no me equivoco. Efectivamente, identidad gamer. ¿Qué importancia tiene esta identidad y por qué habéis enfocado la investigación hacia esta identidad? Vale, bueno, en gran medida tenía mucho que ver con los trabajos que tanto Marina como yo habíamos hecho en el pasado y precisamente de ahí surge, ¿no? esa colaboración, ¿no? Porque ambos habíamos publicado pues en 2 libros en la editorial A Night Games que precisamente iba por esto, ¿no? O sea, en mi caso por identidad gamer y en el caso de Marina pues el tema de protesto, ¿no? Que eran los estudios de género desde una perspectiva feminista y creemos que sería muy interesante cruzar ambos temas. Y se nos ocurrió que una fórmula para poder abordar ese cruce era precisamente eso, ¿no? La idea de, bueno, ¿qué pasaría si abrimos una mujer, se abriera un perfil abiertamente gamer en una aplicación como Tinder, ¿no? Porque ese cruce nos permitía abordar las temáticas que habíamos estado trabajando en los últimos años, ¿no? Entonces, creíamos que además era como un caldo de cultivo muy interesante ver esa confluencia, como de alguna manera el cruce en sí mismo iba a producir unas especificidades que creo que era interesante abordar en el experimento, ¿no? En lo que nosotros íbamos a llevar a cabo. En esta identidad, como vosotros habéis explorado, produce que muchos hombres pues se sientan superiores a las mujeres en cuanto a lo que conocen de videojuegos, a lo que saben de videojuegos. Marina principalmente es la persona que ha llevado las redes de este perfil, pero nos gustaría un poco saber cómo habéis ideado este perfil y cómo lo habéis generado. Bueno, después un poco de ver cómo funcionaba el algoritmo patriarcal de Tinder, decidimos crear, pues, bueno, estuvimos de hecho bastante tiempo como debatiendo y pensando cómo hacíamos la bio, desde las fotos a qué ponía ese texto, que también, aunque la gente diga que no lee, es bastante clave, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue escoger modelo o escoger como la cara visible de este personaje que llamamos Bea, que en este caso, claro, teníamos que elegir una chica que no tuviera presencia en redes sociales para que no la pudieran identificar y pensaran que era un experimento o algo falso o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, di con una amiga que se llama Sara, que aceptó hacernos este favor y estuvimos pues todo un día haciéndole fotos básicamente con todo mi merchandising y mis cosas de videojuegos, ¿no? Entonces hicimos una sesión súper larga, hice yo una sesión súper larga con ella y luego pues estuve con Dani también un montón de horas eligiendo qué fotos poníamos, qué no, y de hecho el orden en el que las poníamos. Y luego, por otra parte, sí que también estuvimos como pensando mucho con el texto, ¿no?
queríamos hacer un texto corto para que para que la gente, para asegurarnos de que los tíos leyeran esa bio corta, ¿no? Entonces compensamos un poco como toda esa super identidad gamer que sale en las 8 de las 9 fotos que podemos poner en Tinder con simplemente poner 2 detalles en la bio de Bea que tuvieran relación con el término gamer. Uno era que ponía gamer, literal, porque queríamos que eso lo cogiera el algoritmo de Tinder, la palabra clave, y luego cogimos una especie de gancho para, pues, entre comillas, críptico, solo para los gamers, ¿no? Que era la frase de Portal, que es de Cake is a lie, que era como algo breve, conciso y que al final solo iban a pillar los gamers, ¿no? Por el resto, pues al final hicimos el perfil, entre comillas, de una chica normal, ¿no? Pusimos que le gustaba la pasta, que le gustaba la cerveza, que le gustaba que le gustaba salir de fiesta y que le gustaba la playa, y creo que es así, y su signo del zodíaco. Eso fue todo, o sea, era como una chica pues así muy simple, y luego sí que detrás de lo que mostramos exteriormente, nosotros nos hicimos una especie de Biblia, una especie como de historia de Bea, por si nos preguntaban cosas, pues que todo encajara y que fuera coherente, ¿no? Por ejemplo, decidimos que si nos preguntaban por el tema de los estudios o en qué trabajábamos, pues decidimos que Bea no tuviera una educación superior, que tuviera una educación de FP. Decidimos que estuviera trabajando en una tienda de móviles, que era algo que significaba que no estaba como desvinculada totalmente de la tecnología, pero no queríamos que trabajara también en videojuegos para que no cayera todo como una super parodia, ¿no? Al final también creo que es bastante significativo que prácticamente nadie nos preguntó por qué habíamos estudiado, no, o sea, realmente no se interesaron demasiado en eso, sino que fueron como muy a piñón con a qué juegas y si te has sacado los platinos y voy a intentar pillarte a ver si sabes de videojuegos o a ver si esa colección de videojuegos que tienes es tuya o es de tu ex, ¿no? Entonces, bueno, fue bastante significativo, pero sí que había un trabajo bastante interesante por nuestra parte detrás de la creación de este perfil. Un trabajo que incluso se llega a profundizar y pues lo desarrolláis incluso a la hora de contestar a las personas, ¿no? Porque me imagino que realmente tú no contestabas a las personas según, bueno, en algunos mensajes sí, según tú, como tú eres, pero también me imagino que muchas veces pues les daría un poco de bola a la gente para que te dijeran según qué cosas. Sí, eso, a ver, funcionamos mucho de yo pasarle casi todo el rato las capturas de pantalla a Dani para decir que le contesto, que no, porque teníamos que jugar un poco entre que nos diera más información o darle un poco más de bola. Entonces sí que por una parte, algo que por ejemplo yo nunca haría sería como hacerme la tonta, o sea, me hacía como, nos reíamos, jiji, jaja, ¿qué quieres decir con eso? Cuando evidentemente de ser yo los mando a la mierda la primera frase, ¿no? Entonces sí que tuvimos como bastante paciencia en ese sentido, hicimos que Bea fuera como muy chill, y hasta que realmente no le decían algo como súper explícito, súper directo, no contestaba un poco más asertivamente, ¿no? No sé si Dani quieres agregar Sí, algo sí. más. A ver, eso es así. O sea, quiere decir, la cuestión era, de alguna manera, cuando montamos, digamos, el perfil de Bea, que de hecho hacemos todas esas cosas, ¿no? De las fotos, la descripción de la bio y un poco como una especie de backstory de Bea, lo hacemos también pensando mucho en lo que es el algoritmo, ¿no? De cómo el algoritmo, de alguna manera, va a favorecer ciertos encuentros con determinados tipos de perfiles, ¿no? Y ahí sí era interesante que obviamente la persona que contestara fuera una especie de alter ego de Marina, pero claro, que no fuera como fuera Marina, porque de hecho seguramente a Marina muchos de estos individuos no les hubiese dado, no hubiese swipeado para la derecha, ¿no? O sea, quiere decir, en este caso lo importante era de alguna manera sacar una información y seguir una especie de rigor metodológico. Entonces siempre hacíamos una cosa, que era que ellos nos iniciaran la conversación ellos, ¿vale? Para no predeterminar, digamos, ese inicio de la conversación. Nos parecía muy interesante cómo nos entraban, ¿no? O sea, cuál era el tema de conversación. Y luego lo segundo era intentar, pues eso, pues bueno, en algún momento dado, pues bueno, obviar algunas cosas que seguramente Marina les hubiese dado un hachazo con toda la razón del mundo, pero aquí había que hacer un poco eso, Veas hacía un poco la tonta para precisamente seguir sacando algo más de información, más interacciones, ¿no? Y de hecho, porque algunas de las interacciones más jugosas salen precisamente por eso, ¿no? Por el haberles dado un poquito más de bola, que es un poco lo que harías también en
en técnicas de investigación sociológicas tradicionales se hace mucho eso, ¿no? Se intenta relanzar las preguntas para que te den más información, ¿no? Y en este caso era un poco reproducir eso en las conversaciones en Tinder, ¿no? Pero sí, ahí estaba un poco el juego, ¿no? De metodológico de llevar una conversación que fuera más o menos natural, pero que también siguiera una especie de rigor o de que fuera común a todas las conversaciones. Acerca un poco de Tinder, hay páginas que nadan un poco entre el rigor y un poco entre el humor. Como por ejemplo gente que no sabe ligar. No sé si conocéis un poco esta cuenta de Tinder, de que se suben capturas de pantalla de personas pues un poco diciendo barbaridades, sobre todo desde hombres hacia mujeres. Hay alguna tontería de una mujer hacia un hombre, pero la gran mayoría son de hombres hacia mujeres. Y vemos que es muy normal, pues, un poco eso que estaba comentando Marina, esa violencia o esa, por así decirlo, predisposición a actuar de forma un poco más agresiva hacia las mujeres a la hora de ligar. ¿Creéis entonces que es fundamental para la actitud que vosotros veis en el libro de las personas esa identidad gamer? ¿O creéis que al fin y al cabo esa identidad se repite ya sea el individuo futbolero, cinéfilo o DJ? Sí, yo creo que ahí, bueno, es cierto que el experimento no nos permitió, dada la naturaleza y el tiempo y, claro, y los recursos que tenemos para hacerlo, pues tampoco eran limitados, ¿no? Pues a veces no permite distinguir o diferenciar claramente que son comportamientos propios de, pues, comportamientos machistas más o menos insertados, ¿no? O generalizados en la sociedad en general, y otros que sean específicos del mundo gamer, ¿no? Ahí sí que a veces pues, nos podía costar un poco más esa diferenciación, ¿no? O sea, lo que decís, al final hay ciertos aspectos que van a compartir, pero que son propios de esas relaciones o sea, sobre todo en el contexto de las relaciones heterosexuales, pues van a producirse ese tipo de discriminaciones hacia la mujer o esa violencia hacia la mujer que es común a muchos contextos, ¿no? No solo en el ámbito de las aplicaciones de ligue, es en el ámbito gamer, es en otros consumos culturales, es en el ámbito de trabajo, en la calle, en muchos ámbitos, ¿no? Y ahí sí que se comparten, ¿no? O sea, porque obviamente eso es, digamos, machismo puro y duro. Pero sí que creíamos que también era interesante ver cuáles eran las especificidades dentro del mundo o asociado a la identidad gamer, ¿no? Y ahí sí que vimos cosas muy específicas que tenían que ver con eso de la competitividad, de si los juegos son tuyos, de si te sacas muchos platinos, lo haces en modo difícil o no, si te ayudan, ¿no? Si eres una poser, si esto de si la mujer es guapa o no es guapa por ser gamer, cosas de este tipo que obviamente tienen retazos de cosas de machismo menos general, pero hay otras cosas que sí se ve que son propias, ¿no? del mundo gamer. Este libro, como va dirigido a todos los públicos, pero al fin y al cabo es un ensayo, ¿verdad? Y sé que le habéis dado, bueno, que la editorial y vosotros le habéis dado mucha importancia a cómo se ve el libro. ¿Creéis que esto es imprescindible? O sea, que para que la gente se informe y acceda al libro, tiene que tener una serie de cosas para que entren a él. Sí, para que sea al fin y al cabo un poco más atractivo y fácil de leer que el típico tochazo de ensayo al que estamos un poco acostumbrados cuando nos viene a la cabeza la palabra ensayo. Bueno, yo creo que es una lectura muy ligera. Por una parte, por el texto, sí que ponemos un poquito de teoría al principio, pero sobre todo para crear crear el clima de que los lectores puedan entender mejor el experimento, aunque es una parte que perfectamente te puedes saltar e ir directamente al experimento si no te apetece leer teoría, ¿no? Eso por una parte. Y segundo, lo que también acompaña muchísimo y lo que hace pues, la lectura como muy, muy, muy fácil y muy rápida es que todo el rato el experimento está acompañado por una parte de las fotos que le hicimos a Bea, tanto las que al final decidimos que salieran en las 9 del perfil, como otras que se tuvieron que quedar fuera, como las conversaciones, que evidentemente no son las capturas de pantalla tal cual, tuvimos que pasarlas a ilustración para preservar el anonimato de los chicos con los que interactuamos, también sus nombres, pero ha quedado como muy bonito en maquetación, reproduciendo como esa interfaz de Tinder de conversación, ¿no? Entonces todo esto, además, pues el libro está a color, está
todo el libro a color y hace que realmente la lectura sea muy amena, porque al final es sobre todo la parte central, la parte más gruesa, separar por tipos de respuesta las conversaciones que tuvimos, catalogamos 5, aunque hay muchas que están entre ambas y que la frontera está bastante difusa, ¿no? Pero bueno, las dividimos o las catalogamos todos en 5 tipos de respuesta. Entonces realmente es ver acompañado de las fotografías para que los lectores y las lectoras puedan hacerse una idea mejor de con quiénes creían que estaban hablando, los que nos decían lo que nos decían, ¿no? Y entonces básicamente nos dedicamos a comentar esas conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una lectura muy, muy amena, que se hace en una tarde, es un libro finito y sobre todo eso, pues hay mucha foto, hay mucha ilustración y sobre todo leer mucha conversación. Dentro de esa catalogación que vosotros hacéis, a mí me parece muy curioso cómo habéis hecho esta catalogación. Es decir, ¿teníais perfiles prefijados o habéis ido generando los perfiles, esta catalogación, esta serie de conductas, según lo que habéis ido percibiendo? Eso fue según lo que se fue percibiendo, ¿no? O sea, no, en ningún momento, de hecho, porque tampoco sabíamos qué esperar, ¿no? O sea, en el fondo, parte del experimento es eso, ¿no? O sea, teníamos que tener abierta un poco la idea de que podíamos tener algunas hipótesis de partida, de por dónde nos podían tirar, ¿no? Porque, bueno, al final, pero sobre todo Marina, ¿no? Que pues, está en el ámbito del videojuego como mujer, pues habrá visto ciertos comportamientos ahí reproducidos. Pero es verdad que nosotros no partíamos de ninguna, digamos, preclasificación, sino que vimos, a ver, ¿qué tenemos aquí? Y una vez que vimos esas más de 300 interacciones, porque esto se dice pronto, pero en un mes dio para mucho. Hubo 500 y pico matches, ¿no? Fue Y luego una chica muy solicitada. fue muy solicitada y 303 conversaciones abiertas. Entonces, ahí había mucho material y en función un poco de lo que íbamos viendo, pues se fue generando como categorías, ¿no? Pues estos se agrupan aquí, estas aquí. Son categorías que, como ha dicho Marina, no son excluyentes. Algunas de ellos, de hecho, ¿no? Podían estar un poco ahí en el límite, podían entrar en una u otra, pero bueno, era una forma también de clasificar y ordenar lo que habíamos visto durante el experimento. Y es así, o sea, eso surgió, esas categorías surgen del propio análisis de las interacciones. No hubo nada a priori que nos determinara que pudiéramos clasificar, ¿no? En un sentido o en otro. O sea, que ahí la verdad que estamos bastante contentos de lo que salió, ¿no? Y cómo lo clasificamos, porque yo creo que en esas 5 categorías se analiza muy bien todo un conjunto material bastante potente y bastante a nivel también no solo cualitativo, sino también cuantitativo, bastante copioso. Según cómo funciona Tinder en esa categoría de Elo que también explicabais, ¿creéis que la identificación en base a un hobby que tiene una persona, como por ejemplo gamer o cinéfilo o futbolista, creéis que Tinder impulsa esa identificación con una afición en concreto? ¿O creéis que al fin y al cabo esto forma parte ya sea de todas las redes sociales, ya sea de la vida del día a día en la época de la actualidad, donde pues muchas personas se identifican en base a mí me gustan las series, a mí me gusta el fútbol, ya estén en redes sociales o ya estén en un bar? No, esto directamente Tinder lo hace. El algoritmo te empareja según machea cosas que tienes en la bio, las canciones que tienes vinculadas en Spotify y, por supuesto, las fotos con recognition de Amazon que usa también te pueden emparejar según reconozca qué actividades estás haciendo en la foto. Por ejemplo, escalada, tocar la guitarra o jugar a videojuegos si es que tienes fotos con videojuegos. Entonces, esto no. Quiero decir, la gracia es que lo que luego a posteriori tú tienes la sensación como usuario, como usuaria de que es el destino que os ha emparejado, de ¡guau, qué casualidad! Que venimos del mismo colegio o fuimos a la misma universidad, cuando la universidad de hecho es uno de los datos que casi todo el mundo pone, ¿no? O qué casualidad que, yo qué sé, que tenemos los dos la misma foto en la Torre de Pisa, o no son casualidades. Tinder lo que hace es te pone de forma prioritaria esos perfiles en tu esto. De hecho, una cosa que fuimos notando es que a medida que hacíamos swipe y los que nos hablaban, la mayoría eran gamers,
más gamers nos aparecían a la hora de hacer swipe, los siguientes swipes, ¿no? Al principio era como un grupo más heterogéneo de hombres y a medida que las conversaciones se hacían casi solo con frikis, con gamers, con nerds, lo que sea, Tinder cada vez nos enseñaba más perfiles del estilo. Y A mí, entonces... perdona que te corte. Sí, vale. A mí lo que me parece muy curioso es que el libro aborda estas dos realidades tan importantes como es el hecho de que una persona lo puede leer para informarse de cuáles son las actitudes machistas que están existiendo y muchas de las cuales podemos llegar a tener los hombres sin darnos a lo mejor cuenta o sin reflexionar sobre ello. Y por otra parte también el hecho de reflexionar sobre cómo funcionan este tipo de redes sociales y cómo controlan un poco las relaciones que vamos teniendo a través de ellas. Sí, sí, totalmente, vamos, ahí hay el tema del algoritmo es un tema central, ¿no? O sea, el hecho de que también para la parte más o menos teórica, creo que la podemos definir como teórica, tiráramos del algoritmo del amor de Dupotel, o como se quiera que se pronuncie, a mí me pasa como a Marina, que entonces la cuestión esa de algorítmica es también súper importante como tema, o sea, es un tema que abordamos y que tenemos en cuenta y que las propias interpretaciones y las conclusiones mencionamos, ¿no? Esa idea de que al final, como antes Marina ha dicho, bueno, aunque nadie se lee las descripciones, ¿no? de Tinder, ¿no? Porque sobre todo lo primero que te fijas es la foto, si te gusta o no te gusta y ya está, pero el algoritmo sí lo lee. El algoritmo lee eso y te lee las fotografías y te lee las interacciones o el tipo de interacciones y te lee el tipo de matches que se producen. Y va empujando, y va empujando, y va empujando, y va determinando. O sea, al final no es tanto de que el algoritmo de algún modo te conecta con quien tú en teoría vas a estar más a gusto, sino al final te está modelando un poco con quién vas a querer estar, ¿no? Y te va a crear esa sensación de que, uy, mira qué bien, me está conectando con gente que es afín a mí, ¿no? Entonces se genera esta especie de sensación de destino, ¿no? De que, pues mira, esto estábamos predestinados para estar juntos y qué bien, ¿no? Y cómo está funcionando de bien esta aplicación. Y yo pienso que es una cosa que estoy haciendo yo con mi libre albedrío, ¿no? De que, bueno, yo estoy haciendo... Y sin embargo hay una serie de sistemas que claramente te están empujando hacia ciertos tipos de interacciones, ¿no? Y ahí yo creo que también es otra capa que se le puede añadir o sea, me gusta mucho que lo hayas sacado, ¿no? Porque es otra capa que también que se le puede añadir al libro como elemento de reflexión, ¿no? No solo del ámbito gamer y las relaciones de género en aplicaciones de ligue, ¿no? Sino de toda esta lógica algorítmica que nos está empezando a gobernar. Entonces, ¿creéis que para la construcción de las identidades de hoy en día es fundamental tener en cuenta las redes sociales? Dani. Sí, totalmente. O sea, vamos, hoy día, ¿qué quiere decir? Al final, las identidades, la forma de cómo se construyen las identidades o cómo se pueden articular, tienen que ver con las formas en las que nos relacionamos o cómo interaccionamos socialmente. Y si hoy día las redes sociales de todo tipo, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Tinder, lo que sea, son uno de los principales medios en los que nosotros interactuamos socialmente y nos relacionamos con otros y con otras, pues va a tener una gran influencia en la forma en la que construimos identidades, ¿no? Y también no solo el tipo de identidades, ¿no? Sino cómo son estas identidades, ¿no? Que pueden ser igual más volubles o que pueden ser, pues digamos, pues ese carácter más fragmentado o múltiple, que yo creo que también tiene una gran influencia. O sea que sí, evidentemente, hoy día va a ser un factor muy importante a la hora de entender la construcción de identidad. Habláis de identidades, habláis de feminismo, habláis del algoritmo de Tinder, habláis de muchísimos temas, algunos de ellos que incluso pueden llegar a aparecer o pueden llegar a suscitar algún tipo de polémica. A día de hoy, ¿estos libros son posibles? ¿Creéis que seguirán siendo posibles en el futuro o creéis que ahora mismo las editoriales están apostando más por este tipo de libros? Yo creo que no, porque nos fue muy difícil encontrar una editorial para este libro. Pero al final, igual que en mi caso, por ejemplo, con Protesto, el objetivo es que
en el futuro no tenga sentido hacer estos libros, ¿no? Porque no exista esta protesta ni esta denuncia. Pero vamos, yo creo que todavía a las editoriales les queda mucho por recorrer, tanto, o sea, básicamente porque los pocos diálogos que pudimos tener con editoriales veían este tipo de apuestas como un riesgo, porque no lo veían lo suficientemente mainstream o veían que convergían tres cosas como demasiado específicas. Entonces, bueno, sí que nos costó muchísimo. También hay que aclarar que, bueno, dentro de lo que cabe estamos en un contexto de pandemia, también ahí se juntó un poco que las editoriales no querían apostar por libros o sea, en aquella franja de tiempo, pero bueno, sí que yo creo que no, que al contrario lo que pueda parecer o que para nosotros era como súper evidente que esto podría interesar porque mezclaba tres cosas relativamente bastante mainstream, la verdad es que a la hora de la práctica fue muy difícil que una editorial apostara por esto. Sí, yo añadiría también que obviamente lo que ha dicho Marina, ¿no? O sea, el contexto de la pandemia, igual el perfil de riesgo en ese momento no se quería tampoco arriesgar demasiado. Luego también la naturaleza del libro, que yo creo que tenía unas características muy peculiares y que requería también mucho el tema ese de la reproducción de las conversaciones, las fotografías era muy importante, no todas las editoriales quieren meter cosas así, ¿no? De ese tipo, ¿no? Meter color y ese tipo de historias y tal. Pero yo creo que sí, ¿no? Que al final esperemos que, como dice Marina, no sea necesario lo primero, este tipo de libros, pero que sí se abran más, ¿no? A este tipo de lógicas, también más experimentales, porque igual, si hubiese sido un ensayo más convencional, seguramente lo hubiésemos tenido mucho más fácil. Pero esto que tenía con un carácter también muy peculiar, como de experimento, eso que requería ciertas, ¿no? Pues ciertas exigencias gráficas, ¿no? Para que se pudiera mostrar bien, pues es más difícil. Pero yo espero que, no sé, que sí, que efectivamente se arriesguen un poco más las editoriales con esto y que den salida, ¿no? A este tipo de material, que yo creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que también lo visual es importante, ¿no? Y las temáticas que se pueden tratar en estos ámbitos. No sé si al final del libro, la conclusión, si habéis determinado en la conclusión algún tipo de solución para corregir estas conductas tan nocivas que vemos desde el mundo gamer. Y no solo para eso, sino para también concienciar a las personas de cómo funcionan estas redes sociales. No, respecto a eso, las conclusiones son más respecto a las conclusiones que sacamos de las interacciones que habíamos tenido, pero no de cara a tener una solución. De hecho, bueno, autopromocionando la promoción, para mí es leerse el libro y a ver si viendo lo que no hay que hacer, dejas de hacerlo. O sea, sería un poco para mí la solución, aunque evidentemente esto no es ninguna panacea. Ni la solución prácticamente a nada. Por supuesto, creo que puede ayudar a concienciar tanto de que las tecnologías no son neutrales, por supuesto, que el destino no existe, o al menos no en este tipo de cosas, que hay ingenieros y hay gente detrás de esa tecnología que usamos y que, por supuesto, es reflejo de sus creadores y de sus creadoras, aunque son menos. Y que eso, que por supuesto que iba a decir que los hombres se comporten ligando, pero en general que los hombres se comporten, es lo que yo diría, ¿no? Sí. Bueno, pues con estas preguntas hemos intentado hacer una entrevista un poquito diferente a la que hicisteis con Bene, intentando sacar algún tema nuevo. En el chat de momento no hay ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, que se dé un poco de prisa, porque ahora mismo vamos a un poco cerrar un poco la entrevista. Si queréis conocer más del libro que han escrito Marina y que han escrito Daniel Muriel, podéis tanto ver la entrevista en el canal, si no me equivoco se llama Benelux el canal. Benelux TV, creo. Sí, Benelux TV está en YouTube y también tiene canal de Twitch, ¿verdad? Están en su canal de Twitch, así que pues ahí podéis ver, por así decirlo, más concienzudamente otros apartados del libro. Muy interesante la entrevista también.
Y por supuesto, os animamos a todos Y a todas. y a todas las personas que os guste este tipo de literatura ensayística, de literatura que habla acerca de las problemáticas que surgen en torno a cosas tan modernas y tan de actualidad como los videojuegos, pues a que vayáis a la librería más cercana, si es librería de barrio, mucho mejor. A echarle un ojo a cómo ser mujer Tinder. No, Cómo ser mujer gamer en Tinder. Perdón, me he puesto un poco. Un mes en Tinder siendo mujer. Eso, un mes en Tinder siendo mujer gamer. Lo que tiene es llevar muchas cosas en la cabeza. En la cabeza. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, tenemos que, después de cerrar la entrevista, tenemos que hacer un par de cosas. Yo lo primero que quería hacer antes de nada es recordar que hoy se producen en casi todas las ciudades importantes que hay manifestaciones en contra de la violencia hacia las personas del colectivo LGTB, que era algo de lo que teníamos que hablar, aunque fuese un poquito en el directo, porque consideramos que es algo muy importante por el asesinato de Samuel, de este chico de La Coruña, que sus amigos han dicho que las razones por las que mataron a este chico fueron por su sexualidad, por su homosexualidad. Nosotros queríamos desde aquí, ya que vivimos en un pueblo, no podemos ir a las ciudades a protestar, ¿no? Ojalá en los pueblos también se hiciesen este tipo o hubiese asociaciones que hiciesen este tipo de cosas. Pero queríamos ofrecer nuestro apoyo en todo este aspecto y condenar esta violencia, no solo la violencia que se hace hacia las personas del colectivo LGTB, también la violencia que se ha hecho también en Murcia, por desgracia, en nuestra comunidad, hacia las personas racializadas, y la violencia que se hace hacia las mujeres. Todo tipo de violencia la queremos condenar, pero es muy importante ahora enfocarnos en esta tragedia que ha ocurrido y saber que tenemos que salir, ya seamos del colectivo o no seamos. Yo creo que es muy importante que si también sois personas hetero, que por favor, y tenéis personas importantes a vuestro lado del colectivo, que por favor salgáis también con esas personas y protestéis por lo que ha pasado. Y bueno, aparte de esto, que por desgracia pues tenemos que mencionarlo, no nos gusta demasiado porque no debería ser así. Pero aparte de esto, pues nada, tenemos más entrevistas, ¿no? Sí, para terminar un poco con buenas noticias y que tengamos cositas buenas para los siguientes días. El día 9, es el día 9, ¿no? Dije, Sí. El día viernes 9 tenemos una entrevista con la poeta murciana Abey, G-A-B-I-C, que nos hablará un poco sobre cómo ha sido el tránsito de la poesía, del mundo influencer, y cómo ha afectado para ella personalmente eso de ser influencer. Y por supuesto, pues ya que estamos un poco aprovechando que estáis todos aquí, las personas que nos estéis viendo, os damos las gracias por haber visto este directo y os dejamos abajo nuestras redes sociales para, pues si queréis ver más entrevistas acerca de cultura, acerca de libros, acerca de música y acerca de muchos otros temas interesantes. Hemos tenido hasta ciencia aquí en el canal de Proyecto Camaleón. Pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, chicos, de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Con esto despedimos el directo. Hasta luego. Ay.